Lucas 22:7. Habiendo llegado el día de los panes sin levadura, en el cual se tenía por costumbre de sacrificar el cordero de la Pascua, Jesús mandó a Pedro y a Juan y les dijo: vayan, prepárenos la Pascua para que la comamos. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él contestó: he aquí, cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un varón llevando un cántaro de agua. Vayan tras él, y donde entre, digan al dueño de la casa: nuestro maestro dice: ¿dónde está la habitación donde comeré la Pascua con mis discípulos? Y he aquí que les mostrará un gran aposento alto, con la mesa dispuesta, allí prepárenla. Ellos fueron y hallaron tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Al llegar la hora, vino Jesús y se sentó a la mesa junto con los 12 apóstoles. Entonces les dijo: he anhelado profundamente comer con ustedes esta Pascua antes de padecer, porque les digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó la copa y habiendo dado gracias, dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes, porque yo les digo que no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Entonces tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por causa de ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de haber cenado, dijo acerca de la copa: esta copa es el nuevo pacto mediante mi sangre, que por causa de ustedes es derramada. Pero he aquí, la mano del que me va a traicionar está sobre la mesa. El Hijo del Hombre va como está determinado, pero ay del hombre mediante quien es entregado. Esto es palabra de Dios. Puede sentarse, mis amados. Gloria a Dios. Créanme que ahora sí siento, como Jesús dijo, cuánto he anhelado desde hace algunos meses que Dios me puso comer con ustedes la cena del Señor. Lo anhelaba tanto en mi corazón. Me he estado preparando para esto, he estado escudriñando la palabra de Dios, y pues sabemos que cada uno de ustedes como pastores lo han ministrado en su congregación. ¿Estamos de acuerdo? Hay iglesias como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ellos lo hacen cada año y primero dan una buena tamaliza y luego hacen la cena del Señor. Iglesias como la de Solo Cristo o Solo Jesús y otras iglesias lo hacen cada domingo. Yo encuentro en la Biblia que el apóstol Pablo dice: cada vez, no dice una fecha exacta, sino cada vez que coman este pan, beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Entonces hemos entendido que no somos salvos porque Jesús haya nacido. Pudo haber nacido 1000 veces y no morir por nosotros. Nosotros somos salvos por su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Amén. Entonces también tenemos referencia. ¿Cuándo fue que se celebró la primera Pascua? Hará unos 3500 años que se celebró por primera vez la Pascua, el Pesaj. Pesaj es pasar por encima, pasar por alto. La primera vez que se celebra es en Éxodo capítulo 12, la noche cuando Israel salió de la esclavitud en Egipto. Como leen bastante la Biblia, saben de qué estoy hablando, ¿de acuerdo? Entonces, esa fue la primera vez, porque la sangre del cordero se puso en los dinteles. Note usted que los dinteles es el marco de la puerta. Entonces tenían que sacrificar un corderito de 1 año sin defecto, porque es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y luego ponían la sangre en un recipiente y luego con unas ramas, porque no había brochas. Entonces metían esta brocha, esta especie de brocha, y pintaban el dintel de esta manera y luego de esta manera. Note usted que forma una cruz. Desde ahí hay muchos, hermanos, que está implícito la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Lo sorprendente es que durante 1500 años el pueblo de Israel lo hizo y nunca hasta la fecha han entendido lo que significa. Pero a nosotros, los hijos de Dios, nos ha sido revelado. Porque mientras aquellos rechazaron a Jesús y lo crucificaron, nosotros lo aceptamos y lo amamos. Amén. Entonces fue una ordenanza directamente del Señor, que aquel día tenían que comer la Pascua por primera vez y de una forma rápida, sacrificando un cordero.
Y durante esos 1500 años de la ley, el pueblo de Israel sacrificó corderos. Claro que hay parámetros que decían, bueno, tiene que ser un cordero de 1 año sin defecto, nada de que nube en el ojo, o un testículo magullado, o una pierna más larga que la otra. No, tenía que ser un cordero sin mancha, porque es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Al llegar el cumplimiento de los 1500 años que tardó la ley, recuerden ustedes que viene Cristo, muere por nosotros en la cruz, y Cristo profetizó, dijo: de este templo no quedará piedra sobre piedra. En el año 70 el general Tito entra con su ejército y destruye la ciudad de Roma, y por consecuencia pues también destruye el templo. Y pues recuerden que el templo era magnífico, era una de las maravillas del mundo de aquel tiempo, y estaba recubierto de oro. Entonces esto le prenden fuego al templo, y ustedes saben que el buen oro con mucho calor se hace líquido. Y entonces ese oro líquido se metió hasta en los cimientos, y los soldados, con tal de agarrar esto, quitaron hasta el último cimiento, y se cumplió literalmente lo que Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra. Entonces ahorita tendrá aproximadamente unos 2000 años que los judíos no sacrifican. Se sabe de años atrás que están preparando a jóvenes para ser levitas. Se sabe que están preparando un tabernáculo escala 1 a 1, parecido al tabernáculo de Moisés. O sea, esto va en serio. Nosotros sabemos que esto conlleva algo profético. Entonces los judíos ya no sacrifican, ya ni palomino, ni machos cabríos, ni corderos, porque no tienen un lugar donde hacerlo. Actualmente en Jerusalén hay un muro de los lamentos, un poquito largo, así tal vez como esto, alto, donde según la tradición judía dicen que cuando Tito destruye el templo, que el Shekinah de Dios, una nube, reposa sobre ese muro, y es el llamado el muro de los lamentos. Ahí actualmente los judíos día y noche están orando, están rezando, dicen ellos. Ya se dieron cuenta que ellos usan algo acá que se llama kipá, y ya se dieron cuenta que cuando el judío ora se pone la kipá y se pone la mano así y hace esto. ¿Sí sabe usted por qué lo hacen? Simplemente para que no les agarre el sueño, si no es por otra cosa. Porque a veces dicen, wow, que no, nada más para que no les agarre el sueño, están ahí orando todo el tiempo. Nosotros como pueblo gentil, a mí me ha tocado estar en el muro de los lamentos. Hay una parte, algo así como esto, donde hay una persona que te da el kipá. Si no te lo pones, no entras. Y claro que sí, yo también entré a orar, con la gran diferencia que ellos están anhelando que venga por primera vez el Mesías. Nosotros los cristianos, para nosotros nuestro Mesías ya vino, y viene por segunda vez con poder y gran gloria. Entonces mi oración en el muro de los lamentos fue misericordia para el pueblo de Israel. Entonces durante estos 2000 años usted podrá decir, bueno, pastor, entonces ¿cómo le han hecho para celebrar la Pascua, el Pesaj? Pues hay una cena que los judíos acostumbran a hacer desde hace 2000 años. Si gusta ir conmigo, por favor, a la palabra del Señor, en el libro de Deuteronomio. Perdón, es libro de Éxodo. Capítulo 6. ¿Ya lo tienen? Amén, porque todavía no lo tengo. Si alguien lo tiene, por favor, pásemelo en la versión que sea, nada más que yo logre leer, por favor, que les comentaba. Éxodo capítulo 6, ok. En el verso 6 y 7, capítulo 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes.
y les tomaré por mi pueblo y seré su Dios, y ustedes sabrán que yo soy Jehová vuestro Dios, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y el pueblo de Dios dice: amén. Muy bien, entonces les explicaba que durante 1500 años el pueblo de Israel meditó en la ley, y durante 1500 años se ofrecieron sacrificios a Dios. Regularmente era el corderito. Un simple sacrificio es agarrar un corderito, degollarlo, quitarle la pielecita, las vísceras, y ese era un sacrificio que se ponía en la presencia de Dios. Ningún altar en ese tiempo, menos en el tiempo de Abraham, ni en el tiempo cuando los judíos estaban apenas tomando la tierra prometida, ningún altar era bonito. Diga conmigo: ningún altar es bonito hasta la fecha, porque hay gente que todavía a esto le llama el altar. Y con todo respeto, este no es el altar, esta es la plataforma donde predicamos. ¿Dónde es el altar? Donde dos se reúnen en el nombre de Jesús. Cuando usted dobla sus rodillas y está el Espíritu Santo con usted, ese es el altar que Dios tiene para usted. Entonces regularmente el altar se hacía de tierra de unos 2 metros, 2 metros y medio. Y les hago una pregunta: ¿la tierra es bonita o es fea? Alguien puede decir: depende, aunque sea blanca o roja, la tierra es fea. Entonces, ¿qué hacía bonito el altar? La presencia de Dios. Porque cuando el cordero era sacrificado y era puesto en el altar, muchas veces Dios mismo hacía descender fuego del cielo y consumía ese sacrificio. Pero cuando el que ofrendaba le ponía a su sacrificio fuego, eso se llama holocausto. Es sacrificio con fuego. Por eso ese asunto de los nazis, con todo respeto, para mí no es un holocausto, es una masacre al pueblo judío. Pero cuando, aparte de que ya se alineó bien el corderito, se le pone libaciones, ¿verdad? Entonces se le pone aceitito, tal vez algún condimento, vinito, gloria a Dios, y entonces se le ofrece al Señor, sube ante la presencia de Dios con olor fragante. Entonces, antes el pueblo de Dios podía hacer esto, pero ¿qué sucede cuando se quedan sin templo? Ya tienen 2000 años sin templo. Alguien me puede preguntar, porque no falta algún curioso, de decir: bueno, pastor, si el templo fue totalmente destruido, ¿por qué dicen los judíos que en ese muro posó el Shekinah? Ese muro no era parte del templo, era solamente como un muro de contención de donde estaba el templo, ¿sí? Porque el templo fue destruido hasta no quedar piedra sobre piedra, tal y como lo dijo el Señor. Entonces, cuando sucede esto, entonces lo que hacen los judíos es venir precisamente a Éxodo capítulo 6, y entonces ellos hablan de las famosas 4 copas. Diga conmigo: 4 copas, ¿sí? Entonces, yo seleccioné aquí 4 copas. Antes de explicarle las 4 copas, quiero decirles que así como hay musulmanes light, cristianos light, también hay judíos light. Entonces, en cuanto a la celebración y los elementos que se usan, hay bastante variedad. Entonces, para ellos, durante no haya templo, esto es el Pesaj, esta es la Pascua, ¿sí? El Seder significa orden, Seder con S. El Seder significa orden, significa cena. ¿Cuál es el orden que debería tener la cena de los judíos? Es una tradición que ellos tenían. Entonces les decía que puede variar. Yo he tenido la oportunidad de estar con un grupo judío que hace tiempo vino a la ciudad, y nos invitaron a ver cómo ellos comen la Pascua, el Pesaj, y hay bastantes variantes. Sin embargo, les voy a enseñar rápidamente. En se puso una especie de mermelada. Esta es una salsa. En la ordenanza dice que tenía que haber hierbas amargas. Puede ser la lechuga, que muchas veces la utilizan, o algún tipo de raíz. Normalmente lo que hacen es la raíz amarga, la mojan en la salsa y lo comen, y eso sabe amarguísimo, amargo. Eso les hace recordar la esclavitud en Egipto. Eso, cuando el padre de familia le ministraba a su familia, los niños preguntaban: papá, ¿y por qué se hace esto? Está muy amargo. O alguien decía: oye, pero qué amargo está esto. Y le decían: si esto te parece amargo, imagínate a nuestros antepasados allá en Egipto, cuánta amargura tuvieron durante 430 años. Y también acostumbran hasta la fecha poner un huevo. Cada una de estas cosas tiene un símbolo.
que no se los voy a decir ahora. En la próxima cena que yo celebre con toda la iglesia, hasta se los voy a dar que lo prueben. Hasta este huevo endurecido también tiene un símbolo. En las hierbas amargas muchos judíos también ponen cebolla, que también aquí lo tenemos. Son aproximadamente en el ceder de la Pascua, tienen que haber unos 6 elementos aproximadamente, y cada uno de los elementos significa algo. Repito, el problema que aún a 2000 años de la revelación, esto no les cae el rema todavía. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa hacía el Padre? Tomaba un matzo, que es el pan. Este pan, bueno, quiero decir que este pan es original, traído de Israel. Es insípido, es decir, que no tiene sabor, no tiene sal, no tiene azúcar, no tiene ningún saborizante. Entonces, lo que hacía el padre de familia era partirlo. Y un pedazo pequeño, y era parte del ceder, un pedazo pequeño en la casa era escondido, en alguna parte de la casa era escondido ese pedazo de pan. Y esto era una parte donde los niños participaban. Cuando preguntaban, papá, ¿y esto qué es? Bueno, miren, el que encuentre el pedazo de matzo, le vamos a dar un premio. Y ahí tenían a los niños buscando hasta en el baño, en los sillones, atrás de la tele y en todas partes. Y esto se hacía, en primer lugar, para mantener despiertos a los niños. En segundo lugar, para que se interesaran en este asunto del Pesaj o la Pascua. Este pedazo de pan lo escondían. De ahí viene lo que dijo San Juan Apóstol: y te será revelado dónde está el maná escondido, porque el que encuentra a Cristo lo encuentra absolutamente todo. Pero repito, es lamentable que hasta el día de hoy los judíos siguen celebrando esto, pero no lo han entendido. Hay variación, por ejemplo, como que se vuelven un poquito light, pero quiero comentarles, sacan un libro donde hay hasta un cántico hasta medio chistoso, ridículo, ¿no? Dice, mi papá compró con 2 monedas un cordero. Vino un gato y se comió al cordero que mi papá compró con 2 monedas. Y después vino un perro y se comió al gato que se comió al cordero que mi papá compró con 2 monedas. Y después vino un garrote que le dio duro al perro, que comió al borrego, que comió al gato, que comió, y así se van, y es una cadena bien larga. De hecho, cuando tuve la oportunidad de participar con algunos judíos de esto, eso tuvieron que cortarlo o omitirlo, porque dijeron, bueno, para ellos ha de ser aburrido. Y bueno, lo pasaron por alto. Pero en el Pesaj, cuando actualmente se celebra la Pascua, esto es precisamente lo que hace. En la antigüedad era un cordero, el cordero de la Pascua. Vuelvo a repetir, es el tipo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí en Éxodo capítulo 6 hay por lo menos 5 copas, y les voy a explicar algo más. Muchos judíos no solamente ponen 4 copas, ponen hasta 5, nada más que las 5, la número 5 no la toman. Y si usted le pregunta por qué no toman la número 5, porque dicen que la número 5 todavía no se ha cumplido y tiene que ver con tomar posesión de la tierra de Israel. Y usted y yo sabemos por medio de las noticias que Israel no tiene toda la tierra. Hoy por hoy lo tiene que compartir con los árabes. Pero las otras 4 copas era una tradición. Recuerde que hay tradiciones que el Señor reprendió tajantemente, pero hubo algunas tradiciones también que el Señor participó. Por ejemplo, como ponerse el talit. El Señor era rabino, él también se tapaba. Entonces, quiero explicarle rápidamente qué sucedió aquella noche. Jesús le dice a 2 de sus apóstoles: vayan a la ciudad, y en cuanto ustedes entren a la ciudad, les va a salir al encuentro un hombre con un cántaro de agua. Digan conmigo, hombre con cántaro de agua. Regularmente las que van por el agua son las mujeres. Un Timoteo me decía, apóstol, por ahí dijeron que era un gay. No, el Señor no tenía por qué usar a un gay para estas cosas. Una versión que yo acepto un poquito más como estudiante de la palabra y de la historia es que este hombre, o sea, no era normal ver a un hombre cargando un cántaro de agua. Entonces este hombre era esenio,
por la posición geográfica donde entraron los apóstoles, y ahí van a encontrar a este hombre. ¿Y quién eran los esenios? Los esenios eran gente muy rigurosa en observar la ley de Moisés, pero también tenían algunas cosas medio marcianas. No tenían ninguna propiedad. Si tenían algo se lo daban al jefe y él les distribuía de acuerdo a su necesidad. No poseían absolutamente nada, siempre estaban en oración, se iban al desierto y ahí estaban, algo así como tipo Juan el Bautista. Aunque aclaro, algunos detractores dicen que Jesús y Juan el Bautista eran de la doctrina de los esenios. Tampoco es cierto. Otra cosa que tenían los esenios: no se casaban, porque consideraban que la mujer era pecaminosa, era contaminante. Y los poquitos que se casaban por contrato, solamente para poder procrear y tener familia y así poder conservar su tribu. Entonces, para los esenios no es que fueran homosexuales, sino que ellos le hacían fuchi a la mujer, ¿verdad? Porque su doctrina así les enseñaba. Por eso no podía ir una mujer con un cántaro, sino que en este caso tuvo que haber sido un hombre cargando un cántaro. ¿Sí? Entonces, el Señor es bien preciso. Dice: cuando lleguen a la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre con un cántaro, a él síganlo. Entonces, es muy probable que era un esenio. Y los siguen, llegan a la casa y le dicen al dueño de la casa: ¿dónde quieres o dónde se va a preparar la Pascua para que el maestro coma con sus discípulos? Y les mostró un lugar, un cenáculo, un lugar amplio, y ahí estaba preparado todo. Entonces, creemos que precisamente fue esto lo que el Señor hizo conforme a la tradición, porque si se da cuenta, dice: después de haber cenado, tomó la copa. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Sí, entonces, según la tradición que los judíos tenían, se tomaban 2 copas antes de la cena y 2 copas después de la cena. Sí, es una costumbre que ellos tenían. Entonces, también, si ustedes han leído los evangelios, dice: y después se cantaron el himno. ¿Qué himno cantaron? Eran los salmos del capítulo 113 al 118 de los salmos. Se cantaban unos durante una copa, otros durante la otra copa, y así hasta poder cubrir los salmos del 113, repito, hasta el salmo 118. Y entre ellos está el Salmo 115, que me gusta mucho. ¿Cuántos se acuerdan del Salmo 115? No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da la gloria. Porque han de decir aquellos: ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios está en el cielo y todo lo que quiso ha hecho. Los dioses de ellos son falsos. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no miran. Y ahí empiezan a recalcar que el Dios de nosotros es el Dios vivo, el Dios todopoderoso. A su nombre sea la gloria. Entonces, se cree que el Señor retomó precisamente esta participación de las 4 copas, ¿sí? Cada una de las copas tiene un significado en Éxodo capítulo 6, versos 6 y 7. ¿Sí? Entonces, la primera copa, ¿qué significa le voy a decir qué significa para los judíos y cuál es el cumplimiento para nosotros? La primera copa, beotseisi, es una palabra en hebreo, es la primera promesa: los sacaré del peso de la esclavitud de los egipcios. Entonces, lo que hacía el padre de familia era la primera copa, era la promesa. Dice: ahora en Éxodo nosotros hemos sido librados, y les contaban la historia, y el padre de familia tomaba. ¿Puedo tomar un poquito? Qué bueno, porque aunque no quieran ya me hacía falta. Gloria a Dios. Entonces, habla la primera copa, beotseisi, es: los sacaré del peso de la esclavitud de los egipcios. El primer nivel y más básico de la libertad es poder decidir sobre tu cuerpo y tus acciones. Por ejemplo, un preso, uno que está en la cárcel. ¿Alguno de ustedes ha estado en la cárcel? No me lo digan, en la cárcel. Si el preso está en la cárcel y tiene su camita, adentro de la cárcel él decide cuándo se baña, cuándo no se baña, de qué lado de la cama se sienta, de qué lado de la cama se acuesta, a qué horas come, a qué horas no come. ¿Es cierto eso? Sí, él lo decide. Sin embargo, está preso. ¿Sí me explico?
De eso precisamente está hablando la primera copa, de lo elemental de ser libres. ¿Sí? Porque de nada sirve, aún un proverbio mexicano dice, aunque la jaula sea de oro, bien que se lo saben, no deja de ser prisión. ¿Sí? ¿Ustedes creen que el Chapo está muy contento donde lo tienen guardado ahorita? Los jefes del cártel, allá son jefes, tienen jaula de oro, pero están presos. Entonces así hay mucha gente que aparentemente nadie me manda, yo hago lo que yo quiera, y que esto y que el otro, y no, porque son esclavos del pecado. Jesús dijo, el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Y para nosotros Egipto simboliza el mundo y todo el pecado que teníamos. Hoy nosotros no somos esclavos de nadie, solamente le servimos a nuestro libertador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se llama Cristo para que no se confunda. La segunda copa, Begistalti, los salvaré, es otra promesa de Dios, los salvaré de su servicio. Esto significa individualidad. Entonces el padre levantaba la segunda copa y les platicaba a sus hijos cómo habían sido maltratados en Egipto. Imagínese usted, no se quedó en 400 años, fueron 430 años. Nacías esclavo y morías esclavo. Qué triste, ¿verdad? Y esto espiritualmente es así. El bisabuelo fue pecador, fue mundano, el abuelo también, el papá también, pero con nosotros se rompe esa maldición en el nombre de Jesús. ¿Vamos bien hasta ahí? Esta segunda copa es una forma de la libertad, es poder para crear un pensamiento propio y una valoración ética particular. ¿Cuántos están de acuerdo que el pecado entorpece? Los que no dijeron amén, como nunca han pecado, no saben de qué estamos hablando. Pero el pecado entorpece. Peque y va a ver cómo se enfoca en ese pecado y el martirio y todo eso, y descuida otras cosas. Cuando somos libres, estamos libres para pensar, y todos nuestros pensamientos giran en torno a nuestro Señor Jesucristo y su obra. Les voy a decir una frase que alguien me dijo, está fuerte, agárrense. Dice, la unción, esto me lo dijo un predicador chapaneco, dice, la unción no quita lo burro. Los de atrás no entendieron porque están durmiendo. Otra vez, la unción no quita lo burro. Y yo me quedé así. ¿Sabe por qué? Porque me lo dijeron a mí. Yo me quedé así. Es cierto. Dicen que tiene una unción y pues, si no, pues no viniera gente a escucharnos a predicar. Ustedes también tienen unción. Aunque sea por fe, digan amén. Ya tienen, la jornada todavía nos falta, hermanito. Algunos están viendo para adentro, otros están viendo el reloj. No voy a parar hasta que terminemos bien con esto. Ustedes tienen unción. La Biblia dice, la unción pudrirá el yugo. ¿Qué unción? La unción de Dios. Porque la unción es de parte del Señor. Otra vez, ustedes tienen unción. Los de este lado tienen unción, pero meten la pata. ¿Sansón tenía unción o no tenía unción? ¿Y qué hacía? Se iba con las prostitutas, ¿verdad? Pura pornografía, puro playboy. Y tenía unción. Judas tenía unción. Echó fuera demonios. Levantó muertos, sanó enfermos en el nombre de Jesús. Tenía, pero era un ladrón. Entonces usted no se confía, es que Dios me usa y sigo pecando. Cuidado, porque le voy a decir el proverbio que me dijeron a mí: la unción no quita lo burro. En otras palabras, la unción no quita la insensatez. Se los dije, ¿sabe por qué? Porque no le estoy predicando a miembros, estoy predicando a pastores. Porque en nuestras iglesias tenemos un montón de gente almática. ¿Y por qué dijo así? Y el apóstol por mí lo dijo. Yo le digo, sí, por usted lo dije, ¿y qué? Le estamos hablando a pastores, ¿sí? Que tienen unción y son soberbios. Tienen unción y nomás no agarran la onda. Tienen unción y cada rato se andan masturbando. Tienen unción y cada rato la estamos regando. Dios nos libre. Entonces la segunda copa
Es la salvación en el servicio, la individualidad. Leo algo más, cositas que quise apuntar. Para llegar a la libertad debían librarse de la ética egipcia, reconocer nuevamente al Dios de Jacob y adaptar las formas de comportamiento que de antaño sus padres les habían enseñado. Es decir, cuando nosotros venimos a Cristo, traemos un cassette aquí con un montón de prejuicios. Aunque no digan amén. ¿Sabe? A Dios no le costó nada sacar a Israel de Egipto. ¿Sabe qué le costó a Dios? Sacar a Egipto del corazón de Israel. ¿Sabe qué nos está costando hoy a los pastores? Y aquí quiero por favor que aprendan y que cuando ministren la copa del Señor, aprendan por favor. Hay mucha gente en la iglesia que todavía está atada. Hay mucha gente que está atada en sus pensamientos. Hay mucha gente que se le ve bien y están pecando. Porque no han recibido esa iluminación de parte del Señor. No han cambiado el cassette. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo quite ese cassette de Egipto y que nos ponga un chip nuevo del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Y cuando se vea que alguno anda haciendo algo, diga, este se le botó el chip, ¿verdad? ¿Conoce usted a algunos así? Entonces, eran las primeras 2 copas y esto es lo que significa. Entonces ellos cenaban, pero en la tercera copa es donde hace énfasis el Evangelio de San Lucas. En la tercera copa, Bego alti, los redimiré con brazo extendido. Esto habla de independencia. ¿Cómo es el brazo extendido? ¿Sabe? Esto tampoco lo entienden los judíos. Extienda su brazo a la derecha y extiéndalo hacia la izquierda. Cristo crucificado en la cruz. Una gran revelación para nosotros, velado para los judíos. Esta fue la tercera copa. La tercera copa fue la que el Señor dijo, bebed de ella todos. Porque al beber la copa estamos recordando nuestra salvación. Nuestra salvación costó la sangre de Cristo. Mire, yo por mi temperamento soy melancólico. Yo hasta con la película del Tunco Maclovio, de Heidi, lloro. Yo por todo lloro. Soy muy llorón por ser melancólico. Y últimamente no sé qué me ha pasado, pero no soporto ver la película de Mel Gibson, de la Pasión de Cristo. No soporto ver cómo el Señor fue martirizado por nosotros. Porque digo, Señor, no lo merecemos. La hemos regado muchas veces. Yo quiero decirte que Cristo murió por tus pecados pasados, por los presentes y aún por los que vamos a hacer, porque todo hombre todavía peca. Entonces yo no soporto, no lo aguanto. Hay gente que postea un video así y yo lo paso rápidamente porque soy muy sensible y no soporto ver, porque tal vez en ese momento los apóstoles no entendieron que cuando Jesús levantó la copa y dijo, beban de ella todos, porque esta sangre es del nuevo pacto, sangre que por muchos es derramada. Hagan esto en memoria de mí. Y dice que como en la cena también el padre de familia partía el pan, Jesús también partió el pan y se los dio a sus apóstoles y les dijo, coman de ella todos, porque esto es mi cuerpo que por muchos es partido. El matzá que les enseñaba no es cualquier cosa, no tiene sal, no tiene pimienta, no tiene sabor. Y usted lo va a ver al ratito, tiene también, algunos vienen con unos agujeritos. Esto nos es revelado a nosotros, el verdadero maná. Esos agujeritos representan las heridas en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire, la tercera copa, forma de la libertad, es la libertad emocional y la independencia. Ya no somos más esclavos. Una alabanza preciosa de un salmista ya afinado dice, ya no soy más esclavo, ahora soy un hijo de Dios. Amén.
El padre de familia, el ceder del Pesaj, la cena de la Pascua, lo hacían y lo han hecho y lo siguen haciendo y no han entendido absolutamente nada. Sí, ahora, en los evangelios dice que por la cena se entiende que Jesús tomó las primeras 2 copas y la tercera copa es la copa de la salvación, es la copa que les estaba enseñando, pero dése usted cuenta que ya no toma otra copa. Es decir, que la cuarta copa Jesús no lo toma con sus apóstoles. Y ahorita le voy a decir por qué. La cuarta copa, velokachti, hebreo, los tomaré como mi pueblo. Esto significa sentido y dirección. Porque solamente a través de la sangre de Cristo venimos nosotros a ser hijos de Dios. San Juan capítulo 1 verso 12 dice que no somos engendrados ni por voluntad de carne, ni de sangre, ni de humano, sino por voluntad de Dios. Usted y yo somos engendrados en Cristo Jesús. ¿Se alegra usted por eso? Un hombre no es libre si actúa únicamente con el contentillo del momento, si no da sentido a su vida, si no actúa con dirección determinada, se pierde en el abismo del tiempo y sus pasiones. ¿Qué significa esto? La gente que hoy está bailando, tomando, drogándose, robando, haciendo avería y media, dejando mujeres embarazadas por todas partes, piensan que son libres. El contentillo de un momento es el rato de gozo que te da el licor, que te da la droga, que te da el sexo ilícito, que te da cualquier cosa del mundo. Eso no es la verdadera libertad. La verdadera libertad la tenemos en Cristo. Y el apóstol Pedro por eso dice: mas nosotros somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor. Para nosotros la ley de Dios es un camino de autoperfeccionamiento y confrontación constante. ¿Cuántos saben eso? Dije hace rato que aunque tengamos unción, todavía la regamos. ¿Dicen amén a eso? ¿O ya están en el cielo? Cuando se escucha uno, este tiene una unción tremenda, este es 100% espiritual. Si fuera 100% espiritual ya estaría en el cielo. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces aquí nos dice claramente que en esa libertad, en esa adopción que tenemos como hijos, la palabra de Dios nos confronta permanentemente. ¿Verdad que es cierto? Cualquier pensamiento negativo, según 2 Corintios capítulo 10, dice el apóstol Pablo, que tenemos que capturarlo y llevarlo cautivo, preso a la obediencia a Cristo. Por eso cuando nosotros hacemos los encuentros, yo le digo a las personas, no, aquí no tiene nada que ver con fetichismo ni nada por el estilo. Ustedes saben que los encuentros es confrontación con la palabra. Simplemente cuando usted lee la Biblia o alguien le suelta una palabra, esa palabra nos confronta. El día que usted ya no se sienta confrontado por la palabra, doble sus rodillas y póngase a chillar, porque no tiene el Espíritu Santo y no es usted salvo. Pero mientras tenga usted el Espíritu Santo y sea salvo, si usted ha fallado, pídale perdón al Señor, porque constantemente la palabra lo va a estar confrontando. En sus iglesias prediquen acerca de esta confrontación. Y ustedes como predicadores saben que cuando predicamos, los primeros que llevamos somos nosotros. ¿Verdad que sí? Ok. Entonces hay una confrontación y es la única forma de alcanzar la trascendencia y liberarte de cualquier atadura, tanto externa como interna. Entonces, esta cuarta copa Jesús no la tomó con los apóstoles. ¿Qué significa para nosotros? La primera copa, la bendición. La segunda copa, el sufrimiento. La tercera copa, la redención. La cuarta copa, la consumación. Entonces, ¿dónde tomó Jesús la cuarta copa? La noche que fue entregado, subió a un monte que se llama de los Olivos, está enfrente de Jerusalén. Igual Dios me ha permitido estar en ese lugar. Y dentro del monte de los Olivos hay un huerto que se llama Getsemaní. Y el nombre Getsemaní significa molino. Y usted sabe que el molino es algo que tritura. Entonces también quiero aclararles, el vino que se usaba en el Pesaj era un vino diluido con agua.
hay una versión que dice, Jesús dijo, no volveré a tomar el germen de la vid, y otra versión dice el zumo de la vid. Es algo que se obtiene a través de triturar algo. Entonces, en este caso, las uvas son trituradas. Cuando es en el lagar, el que está en el lagar las pisa todas las uvas y va destilando el primer fruto que está saliendo, el primer juguito. ¿Sí? Ese es el fruto de la vid. Entonces, Jesús va al Getsemaní, y ¿se acuerdan ustedes que ahí ora intensamente? De tal manera, esto los médicos le llaman hidrohematosis. Fue tan intensa la oración de Jesús, su agonía, que dice que gotas como de sangre estaba sudando. Y él clamó al Padre y le dijo: Señor, si es posible de mí, ¿qué dijo? Pase esta copa. En algunas versiones dice este vaso, es igual. Esa era la cuarta copa que el Señor estaba anunciando, la consumación. Porque siempre les he dicho, cuando Cristo va a la cruz del Calvario, Colosenses capítulo 2 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Pero la victoria Cristo no la tuvo ahí la llegó a tomar. La victoria Cristo lo tuvo en su agonía, cuando por su mente él sabía y estaba pasando todo lo que él iba a sufrir. O sea, en su humanidad, hermanos, que a usted le digan, te vas a morir. Dice, amén, de un infarto ahí nomás quedo durmiendo. Pero que te digan, vas a morir de una manera cruel, te van a lastimar, te van a escupir, te van a jalar pedazos de barba, te van a dar de latigazos, que te van a reventar la espalda. Yo creo que no cualquiera lo tomaría. Otros dicen que el Señor tomó la cuarta copa cuando le es dado el vinagre y ese asunto, pero no es así. Esta cuarta copa es desde el Getsemaní, en la trituración, cuando Él se hace pedazos. Y Él dijo, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces el Señor tomó la cuarta copa de consumación desde el huerto de Getsemaní hasta su muerte en la cruz del Calvario. Para los judíos que todavía celebran así, hay una quinta copa, pero no la toman, porque ellos saben que esa quinta copa es la promesa de que van a recibir la tierra. Y como les vuelvo a repetir, hasta el día de hoy, los judíos no han tomado toda la tierra. Gran parte lo tienen los árabes. Muy bien, vamos bien hasta ahí. Repito, las cuatro copas: salida de Egipto, salvados de entre Egipto, salvación a través del brazo extendido de Dios, los redimiré. Esto habla de la tercera copa de la redención. Y la 4, la culminación: os tomaré por mi pueblo y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, ha dicho el Señor. ¿Qué significa para nosotros? Número 1, la primera copa, bendición; la segunda, sufrimiento; la tercera, redención, que también es salvación; y la cuarta, consumación. Entonces, de eso se trata la noche que el Señor fue entregado y dijo, vayan y preparen la cena. Jesús no ofreció un corderito, porque sabía que Él es y Él era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él tenía tanto anhelo por celebrar este Pesaj con sus discípulos. Y yo me quedé pensando, ¿por qué Jesús lo anhelaba tanto? Si desde pequeño Él le tocó ver el sacrificio del Cordero Pascual. ¿Por qué el Señor Él dice, anhelaba tanto? ¿Sabe por qué? Porque esa noche Él se reveló en su sangre, en su carne, que simboliza el pan. Él se estaba revelando a sus apóstoles verdaderamente cuál era el cumplimiento y la consumación de lo que aquellos no entendían.